Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek lo han hecho oficial, han regresado. Y lo más impactante es que todo comenzó con una serie de mensajes secretos que se habrían enviado justo cuando se acercaba la fecha del juicio que muchos esperaban que sellara definitivamente el fin de su historia. ¿Cómo pasaron del silencio absoluto a una reconciliación que hoy da la vuelta al mundo? Aquí te lo contamos todo. Todo comenzó hace solo unas semanas, cuando las redes sociales empezaron a notar ciertos movimientos sospechosos. Un like inesperado de Tuba a una antigua foto de Engin encendió las alarmas. Poco después, él compartió una historia con una canción que solían escuchar juntos. No había nombres, pero los fans entendieron el mensaje. Esa canción no la eligió al azar, comentó una fan. Y tenía razón. Una fuente cercana al entorno de ambos aseguró que, tras semanas sin contacto, Tuba habría sido la primera en enviar un mensaje, solo quería saber si estás bien. La respuesta de Engin fue inmediata. Siempre me he preocupado por ti. Nunca dejé de hacerlo. A partir de ahí, la comunicación fue constante, pero bajo estricta discreción. Lo que nadie esperaba era que estos mensajes llevaran a una decisión drástica, cancelar la comparecencia en tribunales. El juicio que muchos medios esperaban cubrir fue abruptamente suspendido. Los abogados emitieron un comunicado conjunto en el que simplemente decían: por respeto a las decisiones personales de nuestros representados, no habrá declaraciones públicas sobre el asunto. Pero el silencio no duró mucho. Días después, Engin publicó una imagen en sus redes junto a Tuba, abrazados en un jardín, con la frase: a veces, solo necesitas escuchar al corazón. El post superó el 1.000.000 de likes en menos de 6 horas. La reacción de Tuba no se hizo esperar, compartió la misma imagen con la descripción: donde hubo amor, siempre hay esperanza. En una entrevista exclusiva, Engin habló por primera vez sobre el tema. No fue fácil tomar la decisión de alejarnos. Tampoco fue fácil volver. Pero cuando entiendes que la otra persona es tu hogar, no hay más preguntas que hacer. Tuba, por su parte, declaró: a veces, dos personas necesitan perderse para reencontrarse de verdad. Esta vez no queremos cometer los mismos errores. Ambos admitieron que están recibiendo acompañamiento emocional para fortalecer su relación y evitar los conflictos del pasado. Estamos en terapia de pareja. Es una decisión madura, y estamos orgullosos de ello, afirmó Engin. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos celebran la noticia como un milagro del amor. Siempre supe que volverían. Su química es innegable, escribió una seguidora en Twitter. Otros, en cambio, se muestran escépticos. Ojalá esta vez no sea solo una ilusión pasajera, comentó otro usuario. A pesar de las opiniones divididas, algo es evidente: Tuba y Engin están decididos a hacer que esta segunda oportunidad funcione. En su reciente aparición pública, durante un evento benéfico en Estambul, ambos caminaron tomados de la mano frente a las cámaras. No dieron declaraciones, pero sus gestos hablaban por sí solos. Sonrisas tímidas, miradas cómplices y una tranquilidad que contrastaba con los meses de tensión vividos anteriormente. Una periodista logró captar un breve intercambio fuera del escenario. ¿Es esta una nueva etapa para ustedes?, preguntó. Tuba, sin dudar, respondió con suavidad: es una etapa sincera. Engin añadió: no buscamos convencer a nadie, solo ser felices de verdad. Fue un momento breve, pero suficiente para alimentar horas de análisis en programas de entretenimiento.
Desde entonces, han surgido múltiples teorías sobre lo que realmente ocurrió entre ambos durante los meses de silencio. Algunos medios afirman que la distancia fue provocada por desacuerdos profesionales, mientras que otros señalan la presión mediática como principal causa. Sin embargo, en una reciente declaración emitida por el representante de la actriz, se aclaró, no hubo traición ni escándalo. Solo dos personas que necesitaban espacio para entender sus propias emociones. La revelación más impactante llegó cuando se filtró que ambos se habían estado enviando cartas manuscritas durante su distanciamiento. Una fuente anónima cercana a la familia de Engin reveló, él le escribió varias veces sin esperar respuesta. Le hablaba de su día, de lo que sentía, de los pequeños recuerdos que aún guardaba. Fue su forma de seguir conectado sin presionarla. Esta muestra de sensibilidad tocó a muchos seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo bajo el hashtag #cartas de Engin. Además, en el más reciente episodio del podcast íntimo de Tuba, la actriz se abrió emocionalmente como pocas veces antes. Sin nombrar a Engin directamente, dejó frases que dejaron poco espacio para la duda. Hay personas que, aunque no estén contigo, te habitan. Y cuando regresan, no es como volver a empezar. Es como recuperar una parte de ti que creías perdida. Por otro lado, Engin ha optado por mantenerse un poco más reservado, aunque en una de sus últimas publicaciones agradeció a sus seguidores por el respeto y el cariño. Cada palabra que nos envían con buena energía llega a nosotros. Gracias por dejarnos vivir este proceso con calma. También se ha comentado que la pareja está considerando mudarse juntos a una casa más alejada del centro de Estambul, en busca de mayor privacidad y paz. Queremos algo sencillo, rodeado de árboles, donde podamos respirar tranquilos, habría dicho Tuba a una amiga cercana, según un artículo de la revista digital Corazón Turco. Esta nueva etapa también parece estar influyendo positivamente en sus carreras. Se rumorea que podrían volver a compartir pantalla en un nuevo proyecto cinematográfico, esta vez como productores y protagonistas. Una colaboración que, de concretarse, marcaría un hito no solo por su carga emocional, sino también por la madurez con la que ambos estarían dispuestos a contar una historia inspirada en su propia experiencia. Mientras tanto, los medios siguen atentos a cada paso. Y aunque ambos han pedido respeto a su proceso, el interés sigue creciendo. ¿Será esta la oportunidad definitiva para Tuba y Engin? ¿Lograrán mantener el equilibrio entre lo personal y lo público? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo único cierto es que, contra todo pronóstico, han elegido volver a intentarlo. Y en un mundo donde el amor parece cada vez más fugaz, su historia se convierte en un rayo de esperanza para quienes aún creen en las segundas oportunidades. Si te ha emocionado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios tu opinión. Nos encanta leerte y saber lo que piensas sobre este sorprendente regreso. Hasta la próxima, queridos seguidores.